diputados, empresarios y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. También colaboró en promulgar la Ley de Política Limpia, integrar los primeros juzgados y expertos fiscales anticorrupción del país. El primer caso fue la red de diputados en diciembre del 2017 contra los diputados Augusto Cruz, Héctor Padilla y Audelia Rodríguez del partido Va Movimiento Solitario Vamos, Denis Sánchez Liberal y Eleazar Juárez de Libre, acusados de desviar 8.3 millones de lempiras a través de ONGs. El 28 de febrero del 2018 incoó el expediente Caja Chica de la Dama y pidió la captura de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del Lobo Sosa, acusada de apropiarse de 12.2 millones de lempiras junto a una hermana y 2 exfuncionarios por malversar caudales públicos, fraude y lavado de activos. Luego vino el pacto de impunidad contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, acusados de falsificar documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Ambos fueron sobreseídos de forma definitiva. Sucesivamente llegaron los casos como Pandora, Caja Chica del Hermano, licitación fraudulenta de Liz, Arca Abierta, fraude sobre el río Hualcarque, Patuca 3, colusión y corrupción, aseguramiento de bienes de la Caja Chica de la Dama 1 y 2 y narcopolítica. Y pese a que no se emitió orden de captura contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa, su caso forma parte de otro expediente que en su momento el Ministerio Público interpondrá en la instancia correspondiente. Precisamente este domingo, en rueda de prensa, Lobo Sosa acusó al presidente Juan Orlando Hernández y a Luis Almagro, secretario general de la OEA, de mantener un pacto de impunidad para no tocar presuntos actos de corrupción de la actual administración. El 15 de junio del 2018, un grupo de 38 personas entre funcionarios, exfuncionarios y diputados del Congreso Nacional, Elvin Santos Ordóñez, Celín Vizcua y Rodolfo Irías Nava, se les señaló de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos al desviar más de 282 millones de lempiras de la SAC para campañas políticas. El caso más reciente de la Maxi lo presentó el viernes anterior e incluye la investigación penal por lavado de dinero del narcotráfico en 21 contratos de Soptravi otorgados a la empresa Inrimar, propiedad del cartel de los Cachiros, por 68 millones de lempiras, en el que se menciona a Miguel Pastor, ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Viviendas Soptravi. La Maxi vivió la separación del primer vocero oficial Juan Jiménez Mayor por desacuerdos con Almagro y del exfiscal Julio Arbizú por los mismos motivos. Recién su actual vocero Luis Marrey Guimaraes anunció que al concluir su mandato en junio próximo se retiraba de la entidad. La Maxi es un pacto malévolo de corrupción entre el gobierno y el secretario general de la OEA. No permite un seguimiento de casos emblemáticos de la corrupción, señaló Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODE, en concordancia con los señalamientos del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Comenzamos una nueva semana, la última de mayo, quinto mes del 2019, avanza rápido el año. Hoy tengo 4 distinguidos abogados para que hablemos de lo que está pasando en el país. Ayer vi a don Pepe, que andaba ahí tratando que le recibieran un documento. ¿Qué está pasando con la Maxi? ¿Qué ha pasado con el último caso? Ahora han puesto narcopolítico el caso. Y algunas labores inconclusas o a medias contra la corrupción. Saludo a la abogada Doris Imelda Madrid. Abogada. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias al pueblo hondureño por permitirnos esta mañana entrar a sus hogares. Está también con nosotros don Mario Díaz, que es el coordinador de tribunales de sentencia. Buenos días, abogado. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que esté aquí. Muchas gracias. El diputado exfiscal, abogado, don Harry Dixon, precandidato también de Libre. Deje de estarme lanzando. Yo tengo que tener que lanzarlo a usted. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con distinguidos panelistas. Así que ojalá que al final tengamos conclusiones que sirvan a la población hondureña para tomar como base de lo que está pasando en el país. Aquí está el abogado y amigo mío desde que éramos niños, que estábamos en San José del Carmen, el abogado Raúl Suazo. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. Nuevamente tener el placer de estar acá con estos connotados por eso. Ya día estamos en San José. Ya días. Bien,
Los he traído a ellos porque son respetables abogados y figuras del país, para que nos orienten qué es lo que está pasando. Para el caso, voy a empezar con la dama, la abogada Doris Madrid. ¿Qué piensa de la gestión de la MASI en Honduras? ¿Beneficia al país? ¿Debe seguir o no debe seguir? ¿Qué piensa la MASI? En los buenos inicios en cuanto el establecimiento de la misión internacional, que la conocemos todos como MASI, es un acompañamiento en cuanto a la lucha contra la corrupción y el castigo a la impunidad. En ese aspecto estamos bien, siempre y cuando ese acompañamiento sea para fortalecer el ejercicio fiscal y también para profesionalizarlo, para que no se cometan los errores, los abusos o lo que es la acusación a ultranza, siempre respetando el tema de derechos humanos. Pero lo vemos en la práctica que hay fallas en esa gran misión que tiene la misión. Por ejemplo, yo solicité una información pública a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que esa información pública están obligados a entregármelo, y más para la defensa de un imputado, y me indican que por instrucciones de UFESIC esa información es confidencial y la van a mantener confidencial. Mi pregunta es, ¿en qué momento puedo realmente defender a mi cliente? ¿Tiene derecho o no derecho a la defensa? Nuestro Código Procesal Penal manda que el ejercicio penal debe ser siempre en base al respeto de los derechos humanos y también a los convenios internacionales. Luego también lo vemos en la práctica, una ATIC secuestrando información. Y es que el imputado o los posibles imputados no tienen derecho a esa información. Lo correcto, si se va a secuestrar información, es tomar una copia autenticada y dejar los originales. Yo tengo un caso, por ejemplo, que se secuestró la información de la alcaldía de Utila. Ya lleva más de 3, 4 años secuestrada esa información y solo faltó que se llevaran los escritorios. La pregunta en ese caso es, ¿para qué se llevan el libro de actas del año 1800 y tantos? Luego hay información que no se trata correctamente, se almacena. La información es propiedad de todos los hondureños, es propiedad de la sociedad. Y en materia penal es un elemento importantísimo, y lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2, letra C, que al inculpado se le debe dar todos los elementos para que pueda hacer su defensa. Entonces, el acompañamiento de la misión debe ser precisamente que se profesionalice, que el principio de objetividad del Ministerio Público lo retome, porque de unos 10 años para acá, el principio de objetividad ha ido en detrimento. Mire lo que estamos viendo, por ejemplo, la recusación en un circuito en materia de corrupción, precisamente porque decía también la misma misión que se había filtrado la información. Mire, el proceso penal es público. ¿Cómo no va a saber un imputado que valga la información, valga la redundancia, que va a ser imputado si hay un procedimiento previo administrativamente que se le está investigando? Hay prueba que se ha producido y ya los defensores están personados.
Y luego también el circo que se hace montando un operativo en la casa del imputado, los vecinos alrededor lo ven y todo, entonces se sabe que va a ser imputado. Luego, en el medio de comunicación se dice requerimiento fiscal contra la exfenecida Sottravi. Si yo estoy llevando en sede administrativa a un imputado, entonces yo ya sé de qué se trata. Inmediatamente mi obligación es hablar con él o él conmigo, o juntarnos a hablar y tomar la decisión presentes a los tribunales para evitar el circo de la captura. Mire, por ejemplo, lo que hablaba el vocero de MASIC sobre las investigaciones. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 17, dice claramente que las investigaciones deben ser reservadas. Luego, el Código Procesal Penal dice que las investigaciones tienen reserva para los que no son parte. Entonces, ¿por qué viene la misión a publicitar esa investigación? Entonces, ahí hay una violación al derecho a imagen y entra en el tema de la intimidad familiar y en un tema reputacional del que va a ser requerido en forma fiscal. Errores, en la vida todos cometemos errores, pero lo importante en esto es que la misión retome su papel y que busque un equilibrio para estar. Que si la pregunta que usted también me hizo, que si era que siga o que se vaya y lo que sea. Mire, hay un recurso de inconstitucionalidad donde fue admitido en forma parcial. Deben definitivamente cumplirse lo que ese fallo indica. Luego también un convenio que se firmó entre el mismo Ministerio Público y la MASIC, a mi buen entender, el Ministerio Público se dio potestades. ¿Que dicen que no? Yo digo, en mi análisis, que sí se dio potestades. Y eso no debe ser, porque el Ministerio Público fue creado hace más de 24 años como defensor de la sociedad, un defensor de buena fe, pero con el principio de objetividad. Que se investigue lo que se culpa y también lo que se exculpa. Pero lo que estamos viviendo en la práctica es que solo se investiga lo que culpa, pero no lo que exculpa. Ese papel debe retomarse. Sí. Don Mario Díaz, usted como coordinador de tribunales de sentencias y de abogado. Buenos días, don Raúl. Quiero iniciar, si me lo permite, pues saludando a los periodistas de Honduras, ¿verdad? Recientemente pasó el Día del Periodista, pues, y un abrazo para todos ellos. Lamentando el fallecimiento del amigo Wilson Herrera, ¿no? Que falleció al día siguiente. Mire, yo creo que desde mi punto de vista, y lo hemos conversado con los diferentes compañeros con los cuales tenemos contacto en el Poder Judicial, nuestra valoración hacia la MASIC es altamente positiva. Hay razones que son básicas, vaya, por ejemplo, nosotros valoramos que antes de que la misión estuviera en el país, muchos de estos casos eran mencionados en el país y se sabía que estaban ocurriendo, pero no existía, digamos, la fortaleza suficiente desde el punto de vista institucional como para que estos casos fueran sometidos a investigación. Yo soy de los que sostengo, así como sostienen muchos sectores de la ciudadanía hondureña, que sin la presencia de la MASIC en Honduras, estos casos no hubieran salido a la luz pública y probablemente no se estuvieran conociendo, porque había una institucionalidad, bueno, y sigue existiendo todavía, extremadamente débil y muy complaciente con este tipo de casos de corrupción. Y hay logros concretos. Vaya, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial se han creado los circuitos anticorrupción, que si bien es cierto, pues adolece de algunas carencias y hay muchas críticas al respecto, pero creo que es un elemento positivo porque se trata de un grupo de compañeros y compañeras que fueron seleccionados bajo procedimientos más o menos transparentes y que por ende pues tienen la suficiente
formación profesional como para poder conocer los casos que se están desarrollando en sus juzgados y tribunales, que son casos de alta complejidad por el número de personas que participan, por las implicaciones políticas que tiene, económicas, por la multiplicidad de personas que participaron en ellos, por la gravedad, digamos, del efecto que tiene en la ciudadanía los casos que están investigando. Entonces son casos de mucha complejidad y que ahora se conoce un juzgado especializado para tal efecto. Creo que la creación de la OFECIC ha sido un acierto por parte de la MASI, en el sentido pues de que se requería dentro del Ministerio Público una entidad que igual tuviera las capacidades como para ingresar al mundo de la investigación de ese tipo de delitos y pudiera tener algún tipo de éxito. Naturalmente, pues que no todo puede ser sola cosa positiva, hay cosas que se le pueden criticar a la MASI, pero naturalmente, como se trata de destacar aquellas cosas buenas, yo pienso que la MASI podría mejorar su labor si el propio Estado de Honduras pusiera a su disposición todo el aparato gubernamental para poder contribuir de mejor manera a que su labor fuera más efectiva, más eficaz. Por ejemplo, con el tema de la aprobación de la ley de cooperación eficaz. La MASI ya prácticamente está a punto de vencerse su periodo en el país y esta ley no se ha aprobado, y que fue una exigencia, digamos, prácticamente en los primeros meses de actividad de la MASI. Tenemos el escollo de la llamada ley de secretos oficiales, que también es un elemento que impide que muchos tipos de investigaciones puedan realizarse, porque hay información que no es al público, que no se puede acceder bajo ninguna circunstancia, y que obviamente son leyes que han permitido que se cometan actos de corrupción amparados en ese tipo de regulaciones. Entonces, para concluir en esta pequeña etapa, yo valoro positivamente la presencia de la MASI. Naturalmente hay críticas hay mejorías que se pueden efectuar, pero creo que con una disposición mayor del propio Estado de Honduras, la eficacia de la misión podría ser mucho mejor si se renueva su periodo de permanencia en el país. De no hacerlo, pues obviamente soy de los que creo que la lucha contra la corrupción va a debilitarse. Naturalmente que nosotros no podemos estar esperanzados toda la vida que venga un ente externo y que nos ayude en ese tema, pero las realidades del país son así. Y definitivamente sí creo que si la MASI, pues, como digo, no es renovado, pues obviamente va a haber un detrimento, va a haber un bajón, por decirlo en términos populares, en la lucha contra la corrupción en el país. Sí. Diputado Harry Dixon, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que el simple hecho de que esté la misión internacional acá denota el grave problema que tenemos en el sistema de administración de justicia, o el enorme problema que hemos tenido siempre en el sistema de administración de justicia, donde los delincuentes de cuello blanco, como lo hemos conocido tradicionalmente, siempre se han salido con la suya. Siempre son los que salen librados, son a los que no se les presenta ningún requerimiento fiscal, son a los que no se presentan en los medios de comunicación, son a los que se roban millones y andan como grandes señores por la calle. Son los de la gente de la sociedad. O sea, eso es lo que ha pasado siempre en Honduras. Mientras a los de bajos recursos económicos, eso no hay ningún problema, esos se presenta el requerimiento sin ningún filtro en el Ministerio Público, se captura, la policía los golpea, los tira en la paila, los muestra en los medios de comunicación y nadie hace un escándalo de eso. Ni nadie tampoco hace análisis jurídicos profundos sobre si les respetan o no les respetan los derechos humanos a estos ciudadanos. Entonces, el simple hecho que esté la MASI aquí es porque tenemos un problema en el sistema de administración de justicia. Porque si aquí tuviéramos un Ministerio Público transparente, que cumple con lo que dice la Constitución, que cumple con lo que dice la ley del Ministerio Público, que cumple con lo que dicen los códigos penales, los procesales penales, no hubiera ningún problema. Si tuviéramos una Corte Suprema de Justicia electa dentro de un proceso de selección transparente, sin la injerencia de políticos corruptos, seguramente no hubiera necesidad de tener una MASI en el país. Entonces, por eso está la MASI acá. Acordémonos por qué vino la MASI a Honduras. La MASI vino porque un montón de hombres y mujeres salieron a las calles con una antorcha pidiendo, demandando la CICI,
que era lo que existía o que todavía existe, pero con grandes problemas en Guatemala y que había tenido unos enormes éxitos ahí con altos funcionarios del Estado. Pero vino la MASI. El gobierno se la jugó con la OEA, no quiso que viniera una CICI de la ONU, se la jugó con la OEA. Y desde mi punto de vista, como bien lo dijo el juez Mario Díaz, el trabajo que ha hecho la MASI, a pesar de no tener las funciones que tiene la CICI en Guatemala, es un trabajo extraordinario. Y lo digo extraordinario en proporción a lo que teníamos antes y a lo que tenemos hoy. Aquí han habido personas con licencia para delinquir. El simple hecho de salir en un requerimiento fiscal ya por lo menos es una condena moral. Y le digo condena moral, ¿por qué? Porque si revisamos los casos que ha presentado la UFECIC, que pertenece al Ministerio Público, apoyada por la MASI, creo que solo el caso de la caja chica de la dama es la que está presa. De ahí, la red de diputados se valieron de aquella ilegal reforma de la Ley General de Presupuesto, que después se corrigió y aún así ese caso no lo han desengavetado en la Corte Suprema de Justicia y ahí están en la impunidad. El caso de Pandora, casi todos están con medidas sustitutivas, creo, y algunos con sobreseimiento provisional o definitivo. Los casos de la fe de rato, creo que solo una persona está con auto de formal procesamiento. Un caso de tantos. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que la MASI y la UFECIC está haciendo un gran trabajo, en el Congreso, en la Corte, en todos lados se está trabajando enormemente para que estos casos presentados por la MASI y la UFECIC no tengan el resultado que esperamos. Ahí está, el primer pacto de impunidad para mí que se dio en el Congreso Nacional fue la aprobación de un nuevo Código Penal. Bajaron totalmente las penas en los delitos de corrupción. La reforma a la Ley General de Presupuesto de forma ilegal. La negativa de derogar una ley de secretos. La negativa de aprobar una ley de colaboración eficaz. Entonces, la MASI tiene un montón de problemas. Me decían la gente de la MASI que la UFECIC es la unidad que menos apoyo tiene en el Ministerio Público. No le quieren dar personal, no le quieren dar logística, porque todos están empecinados a que aquí a los corruptos no se castiguen. Yo entiendo el trabajo de los defensores, pues, si le están pagando para sacar al cliente de la cárcel y hay que ver las debilidades del sistema y ver por dónde se meten para lograr sentencias absolutorias o sobreseimientos provisionales o definitivos. Lo entiendo ahora, pero es difícil que la gente entienda esos argumentos porque la gente ha sufrido mucho con el tema corrupción. Estamos sufriendo demasiado con el tema de corrupción y la gente tiene una esperanza en la misión internacional, como tuvimos la esperanza ya por 1994 por la entrada en vigencia del Ministerio Público. Yo recuerdo cuando el abogado Edmundo Orellana presentó sus primeros casos, lo primero que se encontró fue con el muro de la inmunidad que existía en el Congreso Nacional. Fue imposible que se llamara formación de causa para aquellos casos. Casos penales quedaron engavetados en el Congreso Nacional hasta por 10 años y nunca fueron llamados a formación de causa. Otros casos fueron detenidos en la Corte Suprema de Justicia a través de recursos de amparo. ¿Y qué pasó después? Se acusó al Ministerio Público que no había presentado pruebas en ninguno de esos casos y que por eso habían salido absueltos. Entonces, es lo mismo que está pasando con la MASI. La MASI está haciendo un trabajo que para mí no se había realizado en muchos años. Yo entiendo que hay algunos que tienen problemas porque dicen, bueno, ¿y por qué no respetan tanto aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo digo, hay investigaciones que si quieren tener éxito, y los que conocen derecho penal, los que hemos estado en el Ministerio Público, los que están en el Poder Judicial, entienden que no todo puede darse a conocer en una investigación. Las estrategias de investigación, si se dieran a conocer todas, ningún caso tuviera resultado en este país. Sí hay que mostrar algunas cosas, claro, totalmente de acuerdo, pero hay estrategias de investigación que el fiscal no las puede dar a conocer. Aquí quieren que uno les diga hasta, mañana vamos a allanarle su casa, prepárese porque mañana vamos a allanarle su casa. O sea, ¿qué investigación es esa? O sea, hay cosas que el fiscal tiene el derecho por mandato de la ley de no divulgarla porque en todos esos casos se le cae, ¿verdad?
Pero yo sí creo que la MASI está haciendo un buen trabajo. Yo espero que la población hondureña apoye esta misión internacional y aspiramos que en el futuro tengamos un sistema de administración de justicia que no necesite una misión internacional. Pero ahorita la necesitamos. Ahorita la necesitamos porque aquí los magistrados salen de una elección totalmente corrupta en el Congreso. Tenemos fiscales generales que no cumplieron pero ni los procesos de selección, ni las pruebas de confianza, y ahí están de fiscal general y están reelectos. Y así tenemos al Tribunal Superior de Cuentas, y ahí tenemos varias instituciones en las mismas condiciones. Entonces, mientras no se depure la selección del sistema de administración de justicia, nosotros necesitamos la misión internacional. Y en vez de estar queriéndola debilitar, deberíamos estarla apoyando. Yo entiendo que una gente que está en un problema legal tiene que salir a protestar y tiene que salir a decir que le están violentando sus derechos, porque todo el mundo lo hace. Pero hay que entender que aquí hay que sentar un precedente. Aquí los corruptos se han burlado de este pueblo. Aquí ha sido un paraíso de corrupción. Aquí se han robado y robado y robado, y lo que se han convertido son en los grandes líderes del país. Hoy, personas vinculadas al narcotráfico, hoy personas vinculadas a la corrupción, a saqueo de instituciones, son los que dirigen este país. Y eso no nos puede llenar a nosotros de orgullo. Ese nombre está bien puesto, narcopolítica. De eso se trata. Aquí mucha gente ha agarrado dinero al narcotráfico para financiar campañas políticas y han llegado a lo más alto de lo que es el sistema político hondureño, y yo creo que eso no puede quedar impune. El nombre, narcopolítica, yo creo que no pudieron buscar un mejor nombre. Yo creo que como hondureños y hondureñas estamos en la obligación de apoyar a esta misión internacional. De lo contrario, regresaremos a lo que estábamos antes. Si somos patriotas, si queremos este país, inclusive debemos de estar protestando por el nuevo Código Penal, que es una licencia para delinquir. Con el nuevo Código Penal todo el mundo va a salir. En noviembre hay que esperar las cantidades industriales de personas que van a salir de las cárceles por las bajas penas para narcotraficantes, para corruptos, para secuestradores, para ladrones de vehículos. Esa es la Honduras que nosotros soñamos. Yo creo que no. Yo creo que es necesario que pongamos las barbas en remojo todo el mundo y entendamos que el combate a la corrupción inclusive tiene que ser más contundente todavía de lo que lo está haciendo la MASI y la UFESIC del Ministerio Público. Don Raúl. Bueno, ¿qué fue ese suspiro? Realmente va a ser un resumen absolutamente de todo lo que ha dicho tanto Doris Imelda Madrid, mi amigo Mario Díaz y Harry Dixon. Bueno, hay que recordar en primer lugar por qué viene la MASI Honduras, y realmente creo que el primer descalabro fue lo del Seguro Social. Creo que eso fue lo que motivó a darse cuenta al Estado de Honduras que realmente no podía tener una lucha frontal contra la corrupción con los mecanismos que estaba teniendo en ese preciso momento. Pero hay que ver también cuál es el resultado, y esa es la queja que nosotros permanentemente tenemos en contra de la MASI, y es de que nosotros siempre hemos pensado que o todos en el suelo o todos en la cama. Yo creo que todas las personas deben de ser tratadas exactamente igual, y si bien es cierto, en el caso del Seguro Social hay muchas personas presas, consideramos nosotros que no están presas las personas que realmente deberían de estar. ¿Y por qué? Porque la investigación siempre ha llegado hasta ciertos parámetros, aún inclusive ahora, con la MASI aquí en Honduras, ellos tampoco dejan de ser lo combativo que deberían de ser y tratar a las personas exactamente igual. Yo creo que esta parte es la parte que a nosotros más bien nos preocupa. Bien lo decía y muy acertadamente Doris Imelda Madrid, en el sentido de que no puede ser posible que una institución como esta también sea violadora de derechos y garantías de las personas. Esto para mí es gravísimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos, y la ley penal se basa en lo que establece la Constitución de la República, con los derechos a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, etcétera, etcétera, pero ¿en qué momento nosotros, los profesionales del derecho, los que nos dedicamos a la defensa tanto pública como privada, vamos a tener el acceso nosotros a poder de los medios de prueba? Presentaciones como las que hace la MASI, por ejemplo, en la que declaran prácticamente culpables a las personas, o esta institución estando involucrada en la selección y formación de jueces, y a los cuales nosotros, que hemos estado presentes en audiencias, hemos notado sinceramente cómo el respeto que le tienen a la MASI, y no solamente el respeto, sino que también se le hace una como
como reverencia y autorización para lo que ellos vayan a decir. Yo sí creo que ha hecho un papel, un gran papel. Creo que a la fecha creo que solamente llevan 12 casos los que se han judicializado por parte de ellos. Que la UFESIC-MASI necesita apoyo, creo yo que necesita apoyo, estoy de acuerdo con lo que dice Harry Dixon. En este país uno de los grandes problemas, siempre lo he dicho, es la corrupción, lo que ha hecho y lo que ha permitido que en este país no podamos progresar en cuanto a situaciones como educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Esto obviamente como hondureño me preocupa. Siempre he estado consciente que la MASI ha solicitado mayor apoyo para los jueces, estabilidad para los jueces, que sean ellos, creo que prácticamente creo que solicitaron una reforma que fueran ad hoc, si no me equivoco, y yo creo que debe de haber una verdadera independencia por parte de los jueces, que deben de ganar mucho mejor. Obviamente eso podrá ayudarnos y servirnos, pero de la misma forma que Harry Dixon lo establecía, nosotros tenemos códigos y leyes que son preciosas, que si de verdad nosotros cumpliéramos con lo que establece nuestros códigos, nosotros no ocuparíamos de una MASI. Pero desgraciadamente a lo que yo no estoy de acuerdo es de que se tengan muchos tratos de contemplación para muchísimas esferas y en muchas personas, en las cuales, a sabiendas de que realmente son los verdaderos responsables de la corrupción en este país, la misma MASI no tenga el valor de acusarlos. Yo creo que esto es lo que el pueblo hondureño reclama constantemente, porque se sabe, de nada sirve estar gastando carnada en gente que realmente son simples tramitadores, en gente que tiene un nivel muy bajo, cuando realmente sabemos que el embate a la corrupción se va a detener cuando se acuse a personas que realmente a Vox Populi se sabe que son las personas que están detrás de la corrupción de este país. Sí. ¿Ha cumplido hasta ahora su labor la MASI? Me pregunto, el expresidente del país, búsquenme ahí una carta que mandó Pepe Lobo ahí y ya la vamos a poner. Dice que la acusación que le hace la MASI solo es repetir lo que el señor David Maradiaga fue a declarar allá en Estados Unidos, que no hubo ninguna investigación. Eso es lo que dijo Pepe Lobo. O sea, el señor Guimaraes acusó directamente a Pepe Lobo. Entonces él dice de que no presentó ninguna prueba y que solo repitió lo que el señor Denis Leonel Maradiaga dijo allá en los Estados Unidos. ¿Qué piensa de eso, abogado? Mire, me faltó un punto antes, y es el hecho que de los 12 casos judicializados, que se han judicializado aproximadamente, la MASI solo ha participado en 3, únicamente. Los demás ya eran parte de la investigación del Ministerio Público. Siempre voy a reiterar, el Ministerio, la MASI colabora, pero no es una colaboración al 100%, porque no deberían estarse cometiendo los errores que se cometen. A mi amigo Harry le gusta el nombre de narcopolíticos. A mí no me gusta ninguno, porque es una forma de estigmatizar al imputado. Y el principio de inocencia que está en la Constitución de la República, ¿dónde está? Lo declaran culpable. Lo declaran culpable. Yo voy a los tribunales a pedir un expediente y me dicen, le digo, denme el expediente número tal. Ah, es el de arca abierta. Ahí está la estigmatización. Y luego ya me he encontrado también con personas que dicen, aquel que pertenece a la red de diputados. Entonces, las personas se nos debe respetar como seres humanos. Y ese irrespeto de parte de MASI y UFESIC, poniéndole nombre a los expedientes, lo hacen en forma conjunta. El mismo Ministerio Público lo permite.
Y entonces, ¿dónde está el artículo 275 del Código Procesal Penal que dice que toda la investigación se debe llevar en base al respeto de los derechos humanos? Por ejemplo, un imputado presentarse a los tribunales es un derecho que se lo dé el Código. Artículo 101, que no lo conocemos todos. Dice, todo aquel que sepa que está siendo investigado tiene derecho a presentarse. Así que, como les dije anteriormente, hay cosas buenas y hay cosas que se deben retomar el buen camino y orientar a los amigos fiscales sobre lo que es el tema en los requerimientos. Ayer yo venía leyendo ahorita en el periódico una recusación mal planteada por parte del Ministerio Público. Ahora la vuelven a plantear, porque estaba mal planteada. Ahora yo me pregunto, ¿y si fue declarada inadmisible y no interpusieron subsidiariamente la apelación a una reposición? Eso ya está cerrado. Pero no, se vuelve a plantear porque estaba mal planteado. El acompañamiento y el profesionalismo, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Esa es la valoración que debemos hacer. Honduras sí necesita que se le ayude, que se le acompañe, pero bajo el respeto de los convenios internacionales y también de los derechos humanos. Sobre lo que me preguntaba don Raúl y lo que había dicho el expresidente Porfirio Lobo, de paso, una persona a quien yo respeto y estimo mucho. Solo dígame, déjeme hacer algo. Sí. Para su comentario, poneme ahí lo que dijo Pepe, tráigame el para acá. Señor Luis Antonio Guimaraes Marrey, vocero de MASI, eso fue el 26 de mayo. Estimado Marrey, en vista de sus afirmaciones del viernes 24 de este mismo mes, en los cuales me acusa públicamente de haber recibido en mi campaña presidencial del 2009 dinero de un narcotraficante y asesino confeso de haber quitado la vida a 78 personas, el señor David Leonel Rivera Maradiaga, quiero emplazarlo para que de la misma manera que usted lo ha hecho, comparezca usted y yo ante el pueblo hondureño y que públicamente exhiba las pruebas de sus acusaciones que considero son calumnias constitutivas de difamación que además violentan mis derechos como persona humana. El pueblo hondureño me eligió como presidente, dice Pepe, tengo compromiso con el de rendirle cuentas de mis actos y ya que no se ha seguido el procedimiento que la ley señala, porque a pesar de haberme personado al Ministerio Público el 7 de marzo del 2017, nunca he sido llamado para tomarme declaración sobre este caso. Y en lugar de incoar acciones en los tribunales de justicia, usted lo ha llevado al terreno mediático. Le reitero mi petición, que de la misma forma presente las pruebas ante mí y ante el pueblo hondureño, pendiente del día, hora y el lugar que usted señale. Ahí está la firma de Pepe Lobo, expresidente de la República. Ahora. Yo vi la comparecencia del señor Guimaraes y cuando le preguntaron sobre los demás imputados, porque mencionó solamente 5, y cuando le preguntaron sobre los demás imputados, él indicó que no daba ninguna información porque las investigaciones estaban en curso. Hago la comparación y luego cuando vienen las preguntas y repreguntas periodísticas, le preguntan sobre el expresidente Porfirio Lobo. Y ahí sí revela y dice que hay una línea de investigación sobre ese tema. En un lado sí cumple, pero en el otro lado no cumple. O respetamos que las investigaciones no las debemos revelar, porque yo en eso sí definitivamente
estoy con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y también con el Código Procesal Penal, y también ahí en ese caso con Harry, también lo voy a acompañar en el sentido de que las investigaciones no deben revelarse. Pero ojo, ¿cuáles investigaciones? No toda la investigación. A mí me ha tocado, y precisamente en UFC, acompañar a un testigo y me dice, los testigos no pueden entrar con abogado. Los que están siendo investigados sí, pero únicamente para acompañarle. Pero si el testigo necesita, pide que se le acompañe, ¿por qué no se le puede acompañar? Y luego de forma inmediata le dice, cuando uno pide que se le depongan todas las pruebas que tienen en contra de nuestro defendido para poder ejercer técnicamente el derecho a la defensa, inmediatamente le dicen está en secretividad. Mi obligación es decirle, entrégueme por favor la resolución administrativa donde está decretada esa secretividad y los motivos por qué está decretada la secretividad. Tampoco se me muestra. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer el derecho a la defensa? Las investigaciones que definitivamente pueden ser declaradas en secretividad deben tener un término. Un ejemplo, una intervención telefónica en un delito de secuestro. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo, que no lo conozcamos. Pero el Código Procesal Penal dice que las investigaciones gozan de secretividad para los que no son parte, y así lo dice el Código. Pero nos encontramos que no podemos definitivamente los defensores hacer nuestra labor porque nos encontramos que todo está en secretividad. Ahora, ¿cómo realmente vamos a defender a nuestros clientes? ¿Cómo vamos a ejecutar esa garantía constitucional del derecho a la defensa si no conocemos? Y luego otro punto que los que estamos en los tribunales, bueno, Raúl y su servidora, porque Marito está del otro lado, ¿verdad? Está en otra cancha ahorita. No, es que tengo otra cancha porque él es coordinador de los tribunales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que cuando vamos a iniciar la audiencia de debate, hay ampliación del requerimiento fiscal. No nos hemos preparado para esa ampliación. Y cuando pedimos ampliación, empieza otra vez la discusión. Si me dan el término o no me lo dan. Siempre, amigos fiscales, se guardan información bajo la manga para última hora. ¿Por qué los defensores no lo podemos conocer? Si estamos en un derecho penal donde tenemos la igualdad de armas. La verdad es que sí cometió un grave error el señor Guimarães al revelar una línea de investigación. Porque en un lado sí lo guarda, pero en el otro lado no. ¿Por qué? ¿Será porque las otras personas no son de alto nivel? Y sí un expresidente de alto nivel, pero tampoco debió revelarlo. Otro problema que estamos sufriendo es que se lleva a la persona a los tribunales sin haber sido escuchado en sede administrativa. Hay sendos fallos de la Sala Constitucional que dice que debe la persona que está siendo investigada ser escuchada tanto en sede administrativa como en sede judicial. Pero esos fallos de la Sala Constitucional, en este momento que se lleva una acusación más a ultranza que profesional, son irrespetados y son irrespetados en acompañamiento de una misión internacional. Yo estoy de acuerdo con la misión y quisiera que ese papel se retome y que guarde ese equilibrio y que busque a cómo
ayudarnos a profesionalizar la parte fiscal, pero no convertir el tema del accionar del Ministerio Público en un populismo fiscal, sino en un verdadero administración, ejecución, investigación en materia penal de los delitos, no solamente los de corrupción, todos los delitos. Y luego, para los que no se recuerdan, su servidora fue una voz que estuvo en contra de la ley de secretos y sigo estando en contra. Alzamos la voz en el Instituto de Acceso a la Información Pública, precisamente porque esta ley afecta al país en el tema de la investigación. Además, no cumple los estándares internacionales. Uno de ellos, que es los principios de Lima, dice que no le está permitido a ningún Estado en el mundo utilizar el tema de defensa nacional, seguridad nacional, para esconder o ocultar actos de corrupción en la administración de un país. Bajo ese esquema tenemos que trabajar todos, pero que ese acompañamiento sea eminentemente profesional y respetando a los seres humanos. Las personas tenemos dignidad. La Constitución de la República dice que el Estado está obligado a la protección de la imagen, el honor, la intimidad personal. Lo mismo dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3, numeral 7. La imagen, el honor, la intimidad es un dato personal confidencial. Pero aquí se exhibe a todo el mundo. Y el principio de inocencia, ¿dónde está? Ya desde el momento que se estigmatiza con un nombre que se le pone a un expediente, ya lo está señalando como culpable. Y eso lo permite la misión y no debe permitirlo. Solo les recuerdo a los amigos que nos están escuchando en sus casas, Honduras es nuestra y hagamos que se respete, por cualquiera que sea, aún con una inmunidad y con un pasaporte diplomático. Tenemos una Constitución de la República y debemos hacerla que se respete. Abogado. Mire, dos cosas quisiera yo plantear acá. Mire, pero yo les voy a decir algo a los cuatro. Yo los invité porque ustedes le pueden dar luces al país, los cuatro. Porque la verdad nosotros ocupamos salir adelante, ¿verdad? Y los que han cometido hechos incorrectos tienen que pagar. Pero también pienso que yo vi una vez un muchacho que lo enchacharon y lo tiraron a una paila y lo exhibieron. Yo pensé ahí que si le hubieran dicho, mire, usted aquí, su contabilidad está mal, venga. Y ya después el muchacho volvió a su trabajo. Sí estoy de acuerdo que eso de la inocencia, Claro. porque si a Constitución uno de la lo jalan República y lo exhiben y después uno queda libre, perdonen, paja de que el honor de uno queda restaurado. No, no es cierto. Porque alguien inocente, que lo exhiban y se lo lleven y le hagan ese show, Dios me libre. Esa es la realidad. Entonces, por eso tengo estos cuatro personajes del país, destacados abogados todos, para que nos den luces de qué es lo que puede pasar. Yo veo una serie que se llama Mecanismo, que es sobre el lavado en Brasil, que metieron a un montón de empresarios, funcionarios, los metieron presos porque les comprobaron. Pero también la gente que es inocente, pues creo que se imparta justicia de verdad. Abogado. Sí, yo creo que un par de cosas se pueden decir de lo que ha planteado la compañera Imelda y la experiencia que se tiene. Mira, el debido proceso siempre debe respetarse, independientemente de quién sea la persona que está siendo nominada o imputada o acusada de una acción delictiva. Porque precisamente es una garantía de que el Estado no puede abusar de esa persona cuando se encuentra en calidad de imputado, que es el momento en que se supone que esa persona está a merced de lo que el Estado quiere
porque es el que tiene la mayor fuerza como coercitiva para poder someter a esa persona bajo sus argumentaciones, que son el uso de la fuerza, porque el derecho penal es la parte dura del derecho, de la ley, en donde cualquier persona se encuentra en desventaja frente al Estado. Eso es verdad, y por lo tanto el debido proceso debe respetarse independientemente de quién sea, que sea la persona. Y por otro lado, también se ha planteado un tema que tiene que ver con la independencia de los jueces. Yo he escuchado que es una crítica que se hace o que se ha formulado por diferentes abogados, sobre todo la parte defensora, en donde plantean que los jueces del circuito anticorrupción pues se sienten como intimidados o presionados por la presencia de la MASI. Yo realmente nunca he podido verificar ese detalle, pero si esto ocurriera, pues yo creo que el llamado es que el juez tiene que ser independiente. No importa que el juez haya sido postulado bajo un modelo de selección en el cual la MASI tuvo una participación bastante destacada, el juez se debe a la Constitución, a la ley, a los tratados internacionales y también a su propia conciencia, de su sentido de responsabilidad. Y el juez tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial, digo, esté o no esté en funcionario de la MASI presente en las audiencias. Ese es un mensaje, pero muy claro, y es un mandato muy claro, que el juez no tiene ningún compromiso más que con la ley. Y en ese sentido, ningún tipo de intervención foránea o de dentro, que provenga de dentro del Poder Judicial o de fuera del Poder Judicial, independientemente de quién ejerza, no debe tener ningún tipo de receptividad por parte del funcionario judicial, porque digo, se debe a la ley. Ahora bien, yo creo que todas estas discusiones que se están haciendo, todas estas críticas, digamos, que se hacen, son válidas y obviamente también son sujetas de poderla mejorar con la práctica. Mire, los nombres que se le colocan a las operaciones, igualmente yo a veces lo comentamos de manera jocosa porque hay nombres muy sui generis, que Avalancha 1, que Avalancha 2, Avalancha 3. Es un estilo de trabajo que se utiliza en diferentes lugares, en donde aquellas operaciones de alguna relevancia social les coloca un nombre como para poder impactar en la sociedad. Habría que ver si efectivamente eso tiene algún sentido en contra de los derechos de las personas. Obviamente, supongo yo que si esto es una crítica y es una crítica que contribuirá a mejorar la efectividad de la misión, pues yo creo que ellos estarán escuchando estos planteamientos y verán la mejor manera de solventarlo. Pero eso es muy usual, digamos, que a operación, a un tipo de caso, pues se le coloque algún tipo de nombre. Hemos tenido, digamos, crímenes comunes en donde hay violadores en serie, por ejemplo, y que se les conoce algún nombre como para su identificación, ¿verdad? Habría que ver, digo, si efectivamente eso contribuye pues a que haya una incidencia dentro del funcionario judicial, en el sentido de sentir que esa persona ya es responsable por haber sido nominado como participante de un bloque constitutivo de acción criminal, como por ejemplo denominarle narcopolítica, rediputados, etcétera. Porque digo, en principio el juez es independiente, ¿no? Y cualquier tipo de circunstancia que haya alrededor de un imputado, él tiene que convencerse mediante la prueba que se le presente y no bajo ningún tipo de denominación o la importancia que le dé el ente fiscal en este caso, que es el que persigue la acción penal pública. El juez tiene que ser independiente frente a ello y debe actuar conforme lo establece, digo, las leyes, convenciones internacionales, etcétera, y sobre todo respetando el debido proceso. Y eso es importantísimo que se dé no solo en los casos que se están planteando manejados por la misión, sino en cualquier caso en donde intervenga un ciudadano o una ciudadana que es sujeta de una acción delictiva, porque curiosamente cuando son estos personajes de alto cuño, por decirlo así, es cuando se plantea la defensa de los derechos humanos en el país, pero cuando se trata de allá del señor que se robó un costal de aguacate, es decir, ahí no hay derecho que se respete o nadie prácticamente aparece en defensa de sus derechos, es rarísimo, ¿verdad? O de la persona que fue encontrada con 8 carrugos de marihuana, ¿no? Es decir, en ese caso, pues
nadie se acuerda de los derechos de esa persona. Y obviamente muchas veces lo único que lo hacemos somos los propios jueces, que vemos cómo a una persona se le estigmatiza y se le coloca como, se le presenta como narcotraficante, y lo que anda son 5 carruquitos, 8 carrucos de marihuana, unas puntas de crack o de cocaína, etcétera. Entonces, yo creo que la relación es importante, lo digo en el sentido pues de que es importante, ¿por qué? Porque cuando hay casos de esta naturaleza de alto impacto, se habla del respeto a los derechos humanos. Ojalá que esa misma visión tuviéramos para todos los ciudadanos y ciudadanas de Honduras cuando es sometido a un procedimiento, y en donde muchas veces son violadores de derechos humanos porque se les estigmatiza, se les coloca frente a la prensa. Inclusive el Congreso sacó una resolución innecesaria, me parece a mí, desde el punto de vista legal, porque ya existía la ley, prohibiendo que a las personas sometidas a un procedimiento se les presentara como partícipes de un hecho, que se les presentara frente a la prensa, ¿no? Claro, y esto ocurrió porque muchos miembros del Congreso Nacional estaban siendo cuestionados en ese momento y colocados en los tribunales. Pero es una norma que ya existe en el Código Procesal Penal. Lo único que había que hacer era, digamos, ordenar su respeto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Honduras, no solo cuando se presentan personas, como digo, vinculados a los círculos políticos y económicos empresariales del país. Entonces, yo reitero el balance positivo. Hay críticas, hay que hacérselas a la misión, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Ellos están bajo un mandato entre el gobierno de Honduras, la OEA, y obviamente nosotros los hondureños somos los que debemos decidir cuál es el camino mejor para que tenga una mayor efectividad. Si nosotros no lo hacemos, tampoco si le apoyamos, si le dejamos solos, y si no le decimos qué cosas deben mejorar, tampoco ellos van a mejorar por su propia dinámica, pues. Porque, claro, uno cuando está fuera de los procesos los ve de una manera y el que está adentro los ve de otra forma. Naturalmente, ellos que están adentro ven los procesos de una manera, entonces nosotros apoyémosles en aquellas cosas que creamos que ellos deben mejorar, y yo estoy seguro pues que se puede mejorar la gestión de la MASI con el apoyo de todos los sectores del país, grupos políticos, grupos económicos, los grupos del Poder Judicial, etcétera. Todos creemos que tenemos que aportar para que la misión mejore. Obviamente, si se le prolonga su periodo, si no, pues es otro tipo de discusión que tenemos que hacer. Tradicionalmente a los defensores de derechos humanos, en el argot popular siempre se les ha dicho que son defensores de delincuentes. Un adjetivo bastante erróneo y bastante injusto, porque son personas que se han dedicado a defender derechos humanos de personas de bajos recursos económicos. Y no es porque los quieren defenderse de su delito, los quieren defender de las prácticas ilegales que muchas veces los sistemas de administración de justicia aplican a este tipo de personas. Inclusive en la clase política alta se ha mencionado a los defensores de derechos humanos con ese tipo de adjetivos. ¿Pero por qué? Porque estos defensores de derechos humanos protegían a Juan, a Pedro, a María, que no tiene contacto político, que no tiene poder económico, ¿verdad? Pero hoy que se toca a esta clase política poderosa, políticamente y económicamente, todos son defensores de derechos humanos. Miren qué cosa. Hoy todo el mundo es defensor de derechos humanos porque, pobrecitos, ¿cómo los exhiben? ¿Qué tal si los hubieran exhibido a esta gente así como los ponen, así como pusieron un señor, por ejemplo, con un racimo de plátano, una valla ahí, a una señora porque estaba robando energía eléctrica, la exhibieron como cualquier delincuente, al señor que se robó la gallina, y los han exhibido por años? Y como bien dijo el juez Mario Díaz, ahí nadie levanta la voz. Ahí solamente las organizaciones de defensores de derechos humanos. Hoy esta clase política que nunca pensó que le llegaría su día, está poniendo el grito al cielo, ¿verdad? Y hoy cualquier cosita es violación a derechos humanos. Y yo digo, hay cosas que en teoría se pueden, en la práctica es imposible. Aquí, aunque se ha tratado de proteger a esta gente señalada por corruptos, porque se ha tratado, hay gente que la meten en la cabina, les permiten que se tapen el rostro. Es imposible. Desde que ya presentan un requerimiento fiscal, ahí están los medios de comunicación queriendo saber quién es. Y tienen derecho también, porque la gente tiene derecho a saber quiénes son. Porque eso, como dijo bien la abogada Madrid,
una cuestión pública, la gente quiere saber. Por ejemplo, en este último requerimiento que lo presentaron y nadie sabía quiénes eran, la gente estaba insistiendo que quería saber quiénes eran. ¿Y cómo evita usted que la gente se dé cuenta quiénes son? Desde que se dan cuenta ya están estigmatizados, lamentablemente. ¿Y en qué país del mundo, díganme usted, que se va a llevar un proceso penal totalmente secreto y que nadie sepa quiénes fueron y que nadie le manche en su nombre? Miren en Estados Unidos lo que pasa. ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso caso de O.J. Simpson? Todo el caso fue televisado y todo el mundo, millones de personas vieron ese caso, ese proceso. Y aunque lo absolvieron, O.J. Simpson mató a la mujer y mató al amante. Pero aquí, cuando los escucho hablar, quieren que estos casos, que nadie se dé cuenta y que cuando ya salgan absueltos, sigan siendo las grandes personas. Yo digo, son cosas imposibles de hacer. El nombre de los casos, no solamente en Honduras, se le pone nombre a los casos. En todas partes del mundo se le ponen nombres a los casos. Y peor cuando los casos son de impacto social. O sea, hay cosas que son difíciles. O sea, yo entiendo los que están de defensores, respeto sus posiciones, ¿verdad? Porque están defendiendo a un cliente, ¿verdad? Que no quiere que le afecten en absolutamente nada. Son personas que se han visto en la sociedad como personas honorables y hoy están siendo señalados de narcopolíticos, están señalados de saqueadores de instituciones, están siendo señalados de lavadores de activos. Entonces, es bien difícil, es un golpe bastante fuerte, ¿verdad? Para un grupo social que nunca había sido señalado y nunca había sido presentado un requerimiento fiscal en su contra. Entonces, es lógico salir hoy sí. Hay que defenderle los derechos humanos a esta gente. Yo digo, de hecho, no se compara el tratamiento que se le dan a los corruptos y a los narcotraficantes aquí al trato que se le dan a la gente de bajos recursos económicos. Aquí a la gente de bajos recursos económicos se les trata como animales y eso debe desaparecer, totalmente de acuerdo. Pero no hay igualdad. Aquí porque los corruptos, porque la prensa anda ahí insistiendo con el nombre, de lo contrario de repente ni se diéramos cuenta quiénes son. Pero hay que ser objetivos en esto. El Ministerio Público, a través de la UFESIC, con la MASI, tienen sus estrategias, y vuelvo y repito, tienen sus estrategias de investigación, porque solo ellos conocen el fondo, conocen el inicio, conocen qué es lo que se pretende con una investigación. Mire, investigar un caso de corrupción es lo más complejo. Se tiene que tener un cuidado, pero un cuidado esmerado, porque cualquier cosa puede echar a perder el caso. O sea, no es un caso como el robo de un celular, que capturaron al muchacho, que le arrebató el celular a la muchacha, y que mañana mismo presentan el requerimiento fiscal. No, estos casos necesitan mucho, pero mucho cuidado. Y tiene que estar muy claro el fiscal que va a presentar el caso, que su caso, que tiene caso y que va a tener argumentos sólidos para llevarlo a juicio. Entonces, no pueden pedirle a un Ministerio Público, a una MASI, ser tan flexibles en esto. Sí, hay algunas cosas que yo estoy de acuerdo con la abogada Madrid, pero me parece que son extremos cuando piden tanto para un Ministerio Público que ha sido demasiado flexible con los corruptos. El Ministerio Público ha sido demasiado flexible con los corruptos. Yo me acuerdo cuando yo fui fiscal del Ministerio Público, a los fiscales de delitos comunes, estos podían presentar cantidades industriales todos los días contra personas de bajos recursos económicos. Todos los días presentamos 100 requerimientos fiscales contra Juana, contra María, por el robo de un celular, por esto, por lo otro. Pero los casos de corrupción, si usted tenía listo su caso investigado, al fiscal jefe de la unidad, autorización. Al fiscal coordinador de la fiscalía, autorización. Al fiscal especial de la fiscalía, autorización. Y el fiscal especial, autorización al director de fiscales. Y el director de fiscales al fiscal general, autorización. En ese proceso se quedaron, mi querida abogada Madrid, cualquier cantidad de casos engavetados que nunca fueron presentados en los tribunales. Jamás el pueblo supo los nombres de quienes eran los que saquearon instituciones por años y que se volvieron multimillonarios en este país y nunca pagaron un tan solo día en la cárcel.
Ese es el daño que le hemos hecho nosotros a esta sociedad. Y si seguimos con esa flexibilidad con los corruptos, si seguimos con eso de andar buscando cositas para que los señores se defiendan, yo creo que aquí el combate a la corrupción va a quedar únicamente en un mero espectáculo público. Ese nuevo código, y vuelvo y voy a remarcar el nuevo código penal. Esa es una licencia para delinquir. El diputado Mario Pérez, que fue presidente de esa comisión, dijo, es un código moderno, dice que se acopla a la realidad que vive el país. ¿Cómo se va a acoplar un código penal que disminuye penas en narcotráfico, en corrupción, en un país que está infectado de narcotraficantes y está infectado de corruptos y que han quedado en la completa impunidad? Entonces, esas son las cosas que esa sociedad que nos está viendo no entiende, no acepta y dice, ¿cómo es posible que cuando le toca a uno de esos, todo el mundo, o por lo menos un grupo, sale a defenderlo y a buscar cualquier error de la MASI, cualquier error de la UFESIC? Pero al resto, aquí el 70% de la población ya está en pobreza, más del 50% está en miseria, según datos de la CEPAL, y los mayores productores de esa situación precaria que vive en el país son los corruptos, esos señores y señoras que dirigen el gobierno, que dirigen toda la estructura del gobierno, o empresarios corruptos que hacen negocios sucios con los políticos. Esa gente tiene a este país postrado. Entonces, llega una visión internacional que no es una dádiva, porque no fue una dádiva del gobierno, sino que fue una exigencia de un pueblo cansado de la corrupción, y hoy se pasa poniéndole piedras por todos lados a esa MASI para que se tropece. Y después salir diciendo que esa MASI no sirvió porque no presentó ninguna prueba, si los casos que presenta la MASI, en la mayoría están bien fundamentados. Casos que son de amplio conocimiento. Aquí, por ejemplo, la extradición. Yo me acuerdo cuando a mí me criticaban porque yo estaba de acuerdo con la extradición. ¿Cómo es posible que estás a favor de la extradición? Porque aquí no hay justicia en Honduras. O sea, si no fuera esa extradición, aquí seguirían un montón de bandas de criminales haciendo y deshaciendo en este país. O sea, no hay justicia. No es cuestión de que uno esté de acuerdo, no es cuestión, es necesario, como la MASI, es necesario que siga el país y que siga más fuerte todavía. Porque aquí es un paraíso para la delincuencia. ¿Y quiénes sufren con la delincuencia? ¿Quiénes sufren con la delincuencia? No sufren aquellos señores que están en la delincuencia, aquellos señores que tienen carros blindados y que andan con guardaespaldas. Sufre el de a pie, el que no tiene nada que comer en su casa, el que sale de su casa y a la vuelta lo están asesinando. Eso es lo que están sufriendo. Así que cuando aquí el abogado Suazo dice, todos en la cama o todos en el suelo, yo digo, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se pronuncian con el tema de la gente bajo recursos económicos, pero sí se pronuncian, pero bien fuerte, cuando tocan a los de arriba, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que seguramente se tienen que mejorar en el proceso penal, pero no podemos ser tolerantes. La tolerancia en el delito de corrupción nos está matando como país, como sociedad, y ese es un compromiso de todos y todas. Al final, aunque no querramos, aunque andemos protegidos con guardaespaldas, aunque tengamos toda la casa llena de alambres eléctricos, al final esa indiferencia y ese apoyo a los corruptos nos va a tocar la puerta, nos va a tocar la puerta. Y ya se las ha tocado a varios, pero no quieren entender. Aquí los corruptos tienen que ser castigados. Ese nuevo Código Penal se tiene que derogar o se tienen que ampliar penas, porque eso honestamente es una vergüenza para el país, ¿no? Tanto para la corrupción, para el narcotráfico, es una vergüenza para los hondureños tener penas tan bajas en un país con tantos problemas de criminalidad. Bueno, antes de que, para no perder la idea que acaba de decir ahorita Harry, para mí no es cuestión de ampliar las penas. Para mí la cuestión es cuestión de que realmente hay una buena investigación y que realmente se pueda, con una buena investigación, llevar a la cárcel a las personas responsables. Creo que no es haciendo penas más duras que vamos a resolver el problema que tenemos en el país. Y una de las cosas que siempre he pensado es que mi buen amigo y querido amigo Harry Dixon siempre piensa como fiscal. Desgraciadamente esa es la posición de él, y después de fiscal pasó a ser congresista.
pero obviamente se nota que nunca ha sido, obviamente, acusado criminalmente por absolutamente ninguna acción. Y es muy probable que nunca, ojalá y Dios quiera que nunca vaya a pasar. Pero yo creo que es bien difícil poderse enfrentar en un país ante requerimientos fiscales que muchas veces no tienen la investigación debida. Y digo esto con conocimiento de causa. Miren, entiendo perfectamente la posición del expresidente Porfirio Lobo Sosa cuando él manifiesta que cómo es posible que una persona que sea un narcotraficante, confeso, que haya matado no sé cuánta cantidad de gente, etcétera, etcétera, su testimonio sea lo suficiente como para poder comprobar que él es responsable o que él haya participado en un delito de lavado de activos o colaboración al narcotráfico. Los delitos se cometen a título de dolo o a título de culpa, según el actual código vigente que nosotros estamos conociendo. Y obviamente habría que, en todo caso, está obligado, en este caso, la UFESICMASI a demostrar en el caso de Porfirio Lobo Sosa de que él tenía conocimiento realmente en que a la fecha que se le otorgaron esos contratos, ya sea Miguel Pastor o quien fuera, de que tenían conocimiento que esas personas eran narcotraficantes. Y no solamente no lo digo yo, es lo que establece la ley, es lo que nosotros siempre hemos dicho. Y una de las cosas yo que también quiero puntualizar es de que siempre he considerado y siempre me he quejado porque yo sí he estado presente en audiencias en los juzgados anticorrupción en la cual, y específicamente da la casualidad en el caso del señor Porfirio Lobo Sosa, cuando una jueza lo sacó del circuito. Ahí estaban presentes gente estábamos las defensas, estaban gente de la UFESICMA, estaba gente de la MASI y estaba el señor Porfirio Lobo Sosa sentado en el público, muy elegante, bien vestido, muy correctamente, y de repente nos dijeron, miren, díganle al señor Lobo Sosa que por favor salga de la sala. Y todos nosotros, me lo dijeron a mí, yo les dije, mire, yo no soy el apoderado legal, díganselo a quien corresponde, y le dijeron, y como él no se salió, entonces llegó la jueza y le dijo, mire, le ordeno que se salga de mi sala. Y entonces la apoderada legal, que era la abogada Roselena Bonilla, le dijo, bueno, ¿y por qué? Sí, porque yo digo. Entonces, mire, aquí estamos todos, o se salen, aquí hay gente de la MASI que está identificada con su PIN, y entonces, ¿y por qué se va a salir? A mí déme la explicación por la cual, no, porque yo digo que se salga. Entonces, ese tipo de situaciones, me extrañó leer un Twitter ahí que pusieron de la MASI que habían dicho que no les habían permitido entrar medios de prueba por las partes de abajo del tribunal. O sea, todas las partes somos exactamente iguales. Cuando nosotros presentamos medios de prueba, la abogada Doris Imelda Madrid, y lo sabe muy bien el abogado Mario Díaz, todos los presentamos exactamente por el mismo lado. ¿Por qué tiene que haber un privilegio? Y esas son las cosas que nosotros no entendemos. Y esas cosas, y nosotros toda la vida siempre lo vamos a denunciar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, yo llevé el caso de Henry Gómez, el ex periodista, un periodista deportivo que fue acusado por un delito de lavado de activos. Me acuerdo que yo llevé la defensa, le hice el planteamiento y todavía más le dije, mire, dada que ha habido una reforma a la ley de lavado de activos, tenemos la oportunidad que si usted se declara culpable, usted pueda salir. Y él me dijo, abogado, yo no quiero seguir en la cárcel. Y cuando yo estoy consciente que yo ni tenía conocimiento de dónde venían esos fondos, yo no quiero seguir 2 años esperando para ir a la cárcel. Y se declaró culpable. Y me acuerdo perfectamente que el primer Twitter que hizo, el primer comunicado que hizo la MASI fue pronunciándose en contra que por qué le habían hecho un procedimiento abreviado a esta persona y esta persona había salido, y que por qué no le habían puesto la pena más grave. O sea, es un derecho constitucional de cualquier persona poder declararse culpable. Entonces, yo no puedo venir a violentar los derechos y garantías constitucionales de las personas y decirle y solicitar una investigación y solicitar un montón de cosas cuando había sido un derecho de la persona, aun y cuando yo estaba plenamente consciente que él no era responsable y si yo lo estaba claro, más él aún, pero imagínense tener que declararse culpable por algo que yo no había hecho, pero que obviamente era su salida. Entonces, para mí ese tipo de cosas son las cosas que son peligrosas. Yo, cuando escucho a Harry, claro, red de diputados, él es diputado, entonces son menos contrincantes políticos, creo yo, y entonces yo lo veo, ¿por qué? Porque
todos tenemos derechos, todos tenemos garantías constitucionales y eso es lo que a mí realmente me preocupa, que se violenten constantemente derechos y garantías constitucionales de las personas. ¿Están de acuerdo? Y miren, lo del 184, ya hemos estado en foros anteriormente con Harry, es violatorio de garantías constitucionales de las personas, de los tratados internacionales suscritos por Honduras. Que a una persona le expongan públicamente como narcopolítico realmente no, y que no lo sea, que pueda demostrarlo, eso es gravísimo. La gente dice, bueno, pero Harry de los que dicen, bueno, pero por lo menos se le señaló, por lo menos ya tiene secundaria. No, obviamente él nunca ha sido acusado de algo que no es, y créanme, porque nadie... porque no ando en eso, pero no podría faltar, no Harry, no podría faltar, de verdad te lo digo, nadie en este país está blindado para que te puedan el día de mañana decirte cualquier cosa, independientemente de lo que sea. Y créanme, llevar a la cárcel a este país a la gente es muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente con chismes, solamente eso es suficiente. ¿Alguien te quiere inventar algo? No es que estén sueltos. La Constitución de la República establece un derecho, y es el derecho a la libertad. Y esa libertad siempre debe de respetarse. Entonces yo creo que si el Ministerio Público y si la OFECIC-MASI, si la MASI presentan un requerimiento fiscal, mire, fíjense bien, yo me acuerdo de una audiencia que el mismo, la OFECIC-MASI solicitó el término de 24 horas para poder analizar los medios de prueba de la defensa. Aquí está el abogado Mario Díaz, que me diga a mí cuándo la defensa ha solicitado 24 horas para poder solicitar un término de 24 horas para poder analizar los medios de prueba del Ministerio Público. Jamás, además de que no nos lo darían. Entonces, imagínense, yo presento un requerimiento fiscal y cuando tengo que estar bien y tengo que haber investigado tanto lo que inculpa como lo que absuelve y presenta medios de prueba a la defensa y solicito 24 horas para poder analizarlas. ¿Qué significa? Que no habían analizado bien un expediente. Entonces, esas son las cosas que a mí realmente me preocupan como litigante, pero más que como litigante, como hondureño. Soy del tipo de persona que yo digo que el gran problema que tiene este país es la corrupción. ¿Me entiende? Pero, obviamente, me preocupa más que la corrupción, me preocupa el hecho de que se acusa a personas cuando realmente no se ha hecho una buena investigación y que son investigaciones subjetivas, que son a chismes y dimes y qué diré. Ahí salió una congresista en Estados Unidos con una gran lista de personas que conste que son personas que fueron condenadas, que algunas personas que han sido condenadas, algunas y que no están firmes, porque hay una sentencia condenatoria que no está firme todavía, y mientras no esté firme, porque hay violación al debido proceso. Yo estoy seguro que en el caso yo conozco al abogado Berganza, del que está llevando el caso de Roselena de Lobo, y él ha planteado cualquier cantidad de excepciones en ese juicio que en mi criterio tiene razón. Entonces, y yo lo digo como ciudadano común y corriente, como una persona que me gusta estudiar el derecho, ¿y qué tal que la Corte Suprema de Justicia le llegue a dar la razón el día de mañana? Porque fueron excepciones que él interpuso durante el juicio y que tal vez ese tribunal no se los quiso valer. Pero ¿qué tal que la Corte Suprema de Justicia sí? Porque han habido errores de procedimiento. Porque la investigación criminal, así como lo dice la abogada Doris Imelda Madrid, tiene que ser una investigación seria, objetiva, y realmente tanto lo que inculpa como lo que absuelve. Y eso es lo delicado en este país. Pero aquí es bien fácil acusar y decir a la gente, ahí defiéndase y vamos a mirar a ver cómo sale. Estas son las cosas que a mí realmente me preocupan, y sí creo que la MASI ha venido a darle huevos, por decirle así, a mucha gente, de poder denunciar a la gente, pero creo que también a ellos les han faltado lo suficientes también como para poder realmente entrar de lleno a la corrupción en este país. Bien, una pausa y continuamos. Gracias a la gente que me reporta. Qué excelente programa y qué bien los panelistas. Una pausa. Hubo una protesta porque al parecer se filtró una información y esto generó algún malestar. La abogada Doris Imelda Madrid me ha entregado un documento que ya lo voy a presentar para que ella nos explique qué es lo que ha pasado. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Mi nombre es Ernesto Maldonado. El negocio de nosotros es hacer viajes en toda la bahía de Trujillo, Colón. Llevamos aproximadamente 2 años. Surgió pues por la necesidad de uno ver, trabajar, querer salir adelante. Ernesto es mi esposo. Siempre se enfocó en lo que él quería, lo que quería hacer, dedicarse a lo que era el turismo. Me dijo, vamos a tener nuestro negocio propio. Y siempre que se propone algo, lo logra con la ayuda de Dios y su familia, que siempre estamos para apoyarnos. Puedo ser un ejemplo para mi hijo, para mi esposa. Cuando ellos miran pues que a través de esfuerzo y de trabajo se sale adelante. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Trío Los Panchos. Tegucigalpa, miércoles 5 de junio, Hotel Honduras Maya. San Pedro Sula, jueves 6 de junio, Hotel Copán. Boletos a la venta en kioscos de Mundo Ticket y en línea. Sin remedio, que ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre. Life Center, desarrollo físico, integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Ingresa desde tu celular a www.11noticias.hn, pleca WhatsApp, para que recibas información gratuita en tu celular de todo lo que está aconteciendo en Honduras y el mundo. Mantente muy bien informado ingresando a www.11noticias.hn y también síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Malestar porque se filtró una información. Abogada, si me explica, para y vamos a ir poniendo el documento. Sí, mire, lo que está sucediendo en el daño a lo que es la imagen, a las personas, a los seres humanos, es terrible. Eso salió ayer en las redes sociales. Y toda esa información que salió en las redes sociales se presentó en la recusación por parte de UFESIGMAS. La forma como se presentó, la documentación en la recusación es la misma, el trazado es el mismo, las conexiones que se hacen es el mismo, las fotografías es el mismo. Entonces,
se está haciendo un gran daño, pero un gran daño a algo como son los juzgados en materia de corrupción. Lo vimos antes también, cuando denunciaron a otra compañera, compañeros jueces. Ahora, en esta recusación que hace el Ministerio Público, también la hace a través de redes sociales. Existe con los mismos trazados. Definitivamente es bien delicado lo que está pasando en el país, porque está expuesto en una red social la familia, sus hijos, todas sus relaciones personales, y de igual manera al final hay un documento que es el mismo documento que un aspirante para ser un juez lo llena. ¿De dónde salió entonces si ese documento al final, que está al final de todo esto que está pasando en las redes sociales, definitivamente ese documento solamente lo puede tener el Poder Judicial y más? Porque ahí es donde se hizo el concurso. Repito, se le está haciendo un gran daño a las personas, a los seres humanos, y eso no debe permitirse. Y esto, miren, así como lo estamos viendo, así está anexado en la recusación que planteó el Ministerio Público. Entonces, ¿qué le da a entender de dónde salió la información? ¿Cómo salió la información? Pienso que más bien debería estar un Ministerio Público investigando esta situación. Es información de las redes sociales. Y mire documento que dice confidencial y expuesto de la señora juez en las redes sociales. Los mismos trazados, las mismas fotos son las que están planteados en la recusación que hizo UFECIC. Esto es grave, grave lo que pasa en el país, lo que le pasa a una familia en este momento, a un juez, que no debería no debería permitirse estas situaciones. Yo como mujer, como madre de familia que soy, ver que bien, toda su familia esté expuesta, bien, Nelson, es sumamente doloroso. Luego también quisiera referirme a algo, Raúl, siempre en crítica a lo que es lo que pasa con el Ministerio Público, y es el caso que tenemos de David Roberto Mejía, donde la perito Brenda Barahona, que pertenece a la Dirección de Inteligencia e Investigación de Seguridad del Estado, alteró el peritaje, entrecaló lo que son un chat con otro y construyó uno que es con el elemento que David Castillo Mejía está en prisión. Y también ya obtuvimos la admisibilidad, la aceptación de las pruebas por parte del Ministerio Público para investigar esta perito. Es la única prueba por la cual está detenido David Castillo Mejía. Es la única. 2 años después, el Ministerio Público pide ampliación de un peritaje. Y en la ampliación es cuando se hace la alteración. Y con ese peritaje es que está en prisión David Castillo. Lo que está pasando en el Ministerio Público es doloroso. Mire, hay fiscales honestos, hay fiscales muy buenos, como hay fiscales malos. Y recuerde que un peritaje está bajo el control de los fiscales. Y precisamente por eso también se ha denunciado a los 2 fiscales. Debe retomarse definitivamente el papel y debe entrar dentro del Ministerio Público una certificación de fiscales. Lo que acaba de pasar ayer y lo que está pasando en las redes sociales, donde se ha denigrado a la juez,
y que esa misma información es el soporte para la recusación del Ministerio Público, nos hace entender muchas cosas y nos deja muy asustados a todos. El día de mañana nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí también, ¿verdad? No solamente en este caso lo que está pasando la juez, sino que nos puede pasar a nosotros también. Y también, desde el momento que nosotros estamos haciendo una crítica constructiva, porque debemos tomar lo que es una crítica constructiva hacia el ente acusador, que tiene el monopolio de la acusación pública. Monopolio con el cual yo no estoy de acuerdo, pero esa es la ley, y la ley la tengo que respetar. Imagínense que la Dirección de Investigación de Seguridad del Estado depende directamente del presidente de la República. ¿Por qué el Ministerio Público no utilizó sus propios peritos? Ese es otro interrogante. Ese es otro interrogante. Entonces, con esa prueba alterada, inventada, y eso no lo decimos nosotros como defensores, lo dicen dos peritos norteamericanos que son asesores del FBI y un perito mexicano que es certificado en los Estados Unidos mexicanos y que actualmente es perito del gobierno mexicano. Así que con mucha propiedad lo decimos y, bueno, vamos adelante. Se hizo la denuncia en el Ministerio Público y ya por lo menos se admitió y se admitieron las pruebas contra este perito y contra estos dos fiscales. Y no vamos a desmayar en eso, porque Honduras necesita un ente acusador objetivo, definitivamente objetivo, sin alterar las pruebas, como decirle a una comunidad internacional, ya se resolvió el caso de Berta Cáceres. ¿Realmente están en prisión los que deben estar o no están en prisión los que deben estar? Y así como ese caso, podemos encontrar mucha gente en prisión con pruebas alteradas porque el fiscal permitió. Es permisible, porque bajo él, bajo su control, está el tema de la pericia. Entonces incurre en responsabilidad. Y lo que agrava mucho más es que con ese peritaje se tenga a alguien guardando prisión. Abogado Mario Díaz. Bueno, yo creo que si uno encuentra críticas que hacerle a la emisión o al sistema penal, los encuentra, porque existe una serie de carencias que se tienen en los tribunales, tanto en la investigación, tanto en la presentación de la prueba, tanto como en la valoración de la prueba, que ahí es donde ingresa el juez. Es decir, el juez tiene que tener la capacidad o la experticia o el entrenamiento suficiente para identificar qué prueba es válida, qué prueba ha sido obtenida objetivamente y cuál prueba tiene que ser desechada porque no es capaz de poder con ella enervar el estado de inocencia de una persona. Ya eso entra en el campo de la valoración judicial. Obviamente nosotros siempre hemos criticado que los procesos de investigación en el país requieren de mucho esfuerzo para su mejoría, porque evidentemente muchas veces hemos encontrado que hay mucho déficit en la investigación que tiene que ver con formación académica, con preparación de los investigadores, con recursos que no tienen muchas veces disponibles y que por ende hacen que en muchos casos, al ser presentados en los tribunales, pues carezcan de la utilidad suficiente como para acreditar un hecho. Ahora bien, ya si se refiere, estas son cosas propiamente técnicas, ahora bien, si se refiere a pruebas que han sido presentadas falseando la realidad o con la intención de afectar a alguien, eso tiene que ser debidamente investigado para que estas cosas no deben ocurrirse, porque como digo, el Estado debe colocar a una persona frente a un juzgado o tribunal con la debida garantía de que la prueba que se le presente tiene que haber sido obtenida legalmente y precedida de una investigación adecuada, objetiva, que ponga en la balanza tanto aquellos aspectos que van en su contra como también aquellos aspectos que le pueden favorecer. Eso es así. Y obviamente pues el juez tiene que tener toda la experticia necesaria y toda la dedicación suficiente como para poder valorar esa prueba adecuadamente y desechar aquella que no cumpla con los requisitos que la propia ley le establece. Eso es así de claro. Digo, si hay alguna mala fe
en el planteamiento de una prueba, pues el juez tiene que tener esa capacidad como para poderla valorar, poderla detectar y poderla desechar, porque no se puede condenar a una persona con prueba obtenida ilícitamente o con prueba falseada, porque eso realmente pondría nuestro Estado de Derecho en bastante precario, en donde se podría creer que se está condenando a las personas, se está enjuiciando a las personas sin tener la prueba precisa que así lo demuestre. Naturalmente, como digo, son situaciones que pueden darse en la vida real, que ya se han dado y que todos debemos contribuir para que eso no ocurra, tanto los fiscales, tanto los investigadores y tanto como el sector judicial. Obviamente, esas cosas son detalles de mucha importancia que deben ser mejorados con la práctica, con el cuestionamiento y con la actitud también de todos los intervinientes en el proceso. Porque no se puede obtener justicia a toda costa. Tiene que haber un debido proceso y en el marco del debido proceso estos elementos que no contribuyen, digamos, democráticamente a que una persona sea justamente sometida a procedimiento deberían ser desechados. Porque obviamente un proceso penal que pueda ser viciado puede ser sujeto de diferentes cuestionamientos, ya sea por la vía legal, mediante los recursos que la ley establece o igualmente mediante procesos planteados en las instancias internacionales, como ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se verifique que efectivamente una persona ha sido enjuiciada bajo procedimientos totalmente falsarios. Obviamente, entiendo también que dentro de los procesos de defensa a veces se argumentan elementos de juicio que no siempre son valederos. Siempre el defensor o siempre las partes tratan de fundamentar su petición bajo determinados argumentos, ya sea que acuse o ya sea que defienda. Entonces, es un balance. Ese balance es el que tiene que tener claridad el juez para no caer en ningún tipo de irregularidad, ni a favor ni en contra de ninguna persona. Porque, el imputado está sometido a toda la acción del Estado, pero igual ese balance tiene que darle el juez al valorar debidamente la prueba. Y si hay irregularidades, tiene que combatirlas, tiene que señalarlas y tiene que dejarlo bien establecido. Y obviamente en el tema, por ejemplo, de las investigaciones que hace la MASI, o más bien la OFECIC, con el apoyo de la MASI, pues creo que obviamente también tiene que mejorarse porque necesitamos avanzar a procesos en los cuales no haya ninguna duda acerca de que la prueba ha sido obtenida adecuadamente y que la persona que va a ser colocada en los estrados judiciales tenga la capacidad para defenderse, pero naturalmente sobre la base del debido proceso y sobre la base de investigaciones debidamente adecuadas. Porque eso es la garantía, pues, de que el Estado va a sancionar a una persona si tiene la prueba suficiente. ¿Qué quiere decir ello? Que aparte de que pueda ser objetivamente obtenida, también al pasar por el tamiz del proceso sea vista con igualdad por cada una de las partes sin tener beneficios impropios para una u otra parte. Abogado Dixon. Mire, el artículo 1 de la ley del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es representante de los intereses generales de la sociedad. Eso nos convierte o nos dice que no somos, que no, los fiscales no son acusadores ultranza. O sea, cuando hay pruebas, hay que presentarlas. Cuando no hay pruebas, pues no hay que presentarlo. Y traigo esto al debate por lo que dijo el abogado Suazo, es que Harry Dixon piensa como fiscal. Después de 10 años que me despidieron, ya voy a cumplir 10 años de despido. Pero no se quita. Pero quiero explicarles algo. Miren, ¿cómo que no se quita? Cuando yo era fiscal, tal vez Mario Díaz llevó algún caso. Yo estuve 7 años, solo en juicios orales estuve. Varios llevo conmigo. Sí, solo en juicios orales. A veces se iba un fiscal de vacaciones, ¿verdad? Y Raúl lo voltea, Y le pasaba a uno el expediente, y cuando uno iba a juicio, con el expediente y un compañero, y uno revisaba, y pero aquí no hay pruebas. Así éramos los fiscales antes, yo no sé ahora, y aquí no hay pruebas. Hay que ir a los tribunales. Y pedíamos al tribunal de sentencia, antes de que comenzara el juicio, la absolución de esa persona. Y habían defensores que quedaban con la boca abierta porque decían, ¿cómo es posible que el fiscal esté pidiendo una absolutoria? ¿Por qué? Porque los fiscales no son acusadores a ultranza. O sea, en el momento
que el fiscal se da cuenta que el imputado es una víctima del Estado, en ese momento se cambia el rol de las funciones. En ese momento el fiscal se convierte en un defensor del imputado. Entonces yo les decía, bueno, pues, honorable tribunal de sentencia, en base a esto y a esto, el Ministerio Público retira la acusación contra fulano de tal. Y ahí están, los jueces no me dejan mentir que muchas veces lo hice. ¿Por qué? Porque yo entendí cuál era la función del fiscal. O sea, ahora, cuando yo tenía prueba, y ahí está Mario también, cuando yo tenía prueba yo iba con todo, ¿verdad? Iba con todo, porque había una sociedad dañada por las acciones ilícitas de ese ciudadano, que hoy estaba siendo imputado por un delito. Pero aquí, por ejemplo, malinterpretan, quieren que los fiscales siempre estén en esa posición de que los defiendan. No se puede defender siempre al imputado, porque la mayor cantidad de veces hay pruebas contra esa persona. Hay pruebas contra esa persona. Y si hay pruebas contra esa persona, el fiscal tiene que ir con todo. El fiscal no puede venir a suavizar un proceso únicamente porque los defensores, porque la familia están preocupados por el caso penal. Lo primero que debe hacer una persona cuando ostenta un cargo público para hablar de temas de corrupción es que va a ir a trabajar, a luchar por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El problema es que aquí, en la mayoría de los casos, el que ostenta un cargo público cree que se ganó la lotería y que se resolvió su vida y hay que robar y robar y robar y volverse multimillonario sin tener ninguna empresa. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando se miran involucrados en un caso como esto, entonces ponen el grito al cielo. Y todos los fiscales son los malos, los jueces son los malos. Además de eso, yo quiero plantear una cuestión. Aquí no sé por qué se quejan tanto los defensores de corruptos, que aquí todos sus casos están resueltos. Aquí solo el caso, yo creo que solo la señora Rosa de Lobo está presa, que fue la única que exhibieron porque a los demás se les protegió, se los metió en un carro, se les tapó la cara. Pero y ahí todos sus casos los resuelven de una u otra forma. Mientras que a Juan y Pedro, con un solo testiguito, está con auto de formal procesamiento pudriéndose en la cárcel. Entonces, ¿de qué reclaman aquí los defensores? ¿Qué reclaman acá si esa MASI, si esa UFESIC tiene 10.000 obstáculos en esa carretera para llegar a una sentencia condenatoria? Y dígame una cosa, hasta hoy tienen problemas ustedes en estos casos. Antes los defensores de corruptos eran meros tramitadores. La llamada al juez, mire, admítale al magistrado, admítale ese recurso de inconstitucionalidad o ese recurso de amparo para suspender la orden de captura. Dígale a la abogada que ya puede presentar su recurso de amparo para que se suspenda esa orden de captura. Es una orden del presidente del Congreso, del presidente del Ejecutivo. Así han trabajado los casos de corrupción aquí. Aquí no nos vengan aquí con cuentos de que se han forzado casos de corrupción y casos de narcotráfico, o de grandes casos de narcotráfico, porque aquí nunca pudimos meter presos a los grandes capos. Aquí a los que vendían pequeñas cantidades eran los que se metían presos. Así se ha defendido corruptos y narcotraficantes en este país a través del trámite. Ya tienen contactado al magistrado que va a resolver el recurso, ya saben qué es lo que va a resolver. Aquí hay abogados que hasta solo le pusieron la firma al documento, al escrito que van a presentar, porque ya se lo habían hecho en la Corte Suprema de Justicia. O sea, dígame a mí que estuve 14 años en el Ministerio Público y conozco todo eso. Dígame a mí que he investigado corrupción por años. Dígame a mí que he estado denunciando a los fiscales generales por muchos años. Así se han manejado los temas de corrupción. Por eso es que nunca hemos tenido gente presa en temas de corrupción. Y hoy estamos viendo cómo un Congreso Nacional está poniendo más obstáculos a la MAS y a la UFESIC para que sus casos no tengan éxito. Ahora, hay que hacerle una crítica a la MAS, sí, hay que hacerla. Y es una crítica que todo el mundo lo hace. ¿Por qué no tocan al cabecilla de toda esta estructura criminal que vive el país? Aquí acusan a un diputado porque recibió dinero de un saqueo de una institución.
pero no meten preso o no procesan al que dio la orden. ¿A dónde está, por ejemplo, Juan Orlando Hernández en toda esta estructura criminal? ¿A dónde está? ¿En qué requerimientos está o en qué investigación está? Esa es la crítica que la gente dice. Bueno, sí, estoy de acuerdo, metan presos, procesen a ese diputado, procesen a ese ministro, procesen a ese otro. Ah, pero ¿y el cabecilla? El jefe de toda la estructura, ¿dónde está? Y esa crítica ahí está todos los días de boca en boca de los ciudadanos. Ahí sí estoy de acuerdo que hay que hacer una crítica a la MAS y a la UFECIP, porque agarran a todo el mundo, procesan a todo el mundo, pero al jefe parece que no hay algún obstáculo y ahí ese obstáculo sí hay que investigarlo, o que ellos tienen que explicar por qué el jefe, al cabecilla, todavía no hay un requerimiento fiscal o no hay una investigación pública como dice la abogada Madrid. ¿A dónde está esa investigación? Porque esa investigación, esa sí está bien oculta, esa sí está debajo de las piedras. Ahí sí estoy de acuerdo que hay un ocultamiento de información. Ahí sí estoy de acuerdo que no han sido transparentes y lo digo contundentemente. Pero de ahí, que me digan a mí que le han violentado los derechos a un montón de gente, que es obvio sus actos de corrupción. En el Congreso Nacional estamos llenos de diputados y diputadas con autos de formal procesamiento o con requerimientos fiscales y a esos mismos ponen a dictaminar el Código Penal, ponen a dictaminar la Ley de Colaboración Eficaz, a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a elegir al fiscal general. O sea, esa es la crisis que estamos viviendo, licenciado Valladares. O sea, esa es la crisis que estamos viviendo y eso es una realidad tangible, una realidad que se palpa todos los días, que se mira y que la gente está harta de lo mismo. Hoy los abogados defensores tienen razón, hoy se les complica más el asunto. Hoy se les complica porque tienen que estar pensando, analizando qué documento presentar. Antes era mero trámite, pero aún así el trámite al final se presenta porque casi todos están en libertad. Siempre cumplen con su objetivo. Yo no sé de qué se quejan por sus defendidos y aquí que todo el mundo sale libre. Aquí Juan y Pedro es el que están presos. Pero los demás ahí están. Y con el nuevo Código Penal, que entra en vigencia en noviembre, ni ley de colaboración eficaz va a servir, aunque la prueba, ¿sabe por qué? Porque con penas de 4 años, ¿quién se va a querer ir a quemar al jefe de la organización? O sea, en Estados Unidos, cuando usted lo llevan extraditado, le dicen, mire, aquí tiene un delito usted de conspiración para introducir droga a Estados Unidos, usted tiene hasta una cadena perpetua aquí. Allá de usted si quiere ayudarlo. Y dice, cadena perpetua, nunca voy a salir de aquí. Y empieza a dar nombre, mire, este me dio tanto, este trabaja allá, este es el que controla la red de y empieza a dar toda la información como los extraditados. Pero aquí con 4 añitos, que le van a dar con una caución, 10 lempiras por cada día. ¿Quién quiere ir a quemar al jefe, hombre? Si ese dinerito se lo va a dar el jefe para que lo pague. Esa es la realidad, yo no sé si hay otra realidad, pero es la realidad y hay que decirla con nombres y apellidos. Aquí los corruptos no van a la cárcel, y si van temporalmente. Y aquí los defensores siempre fueron tramitadores de procesos penales. Hoy tienen problemas porque hay una mafia, hay una misión internacional, hay extranjeros que dicen, bueno, ¿yo para qué me voy a vender a Juan Orlando Hernández si yo tengo un prestigio internacional y después de aquí voy para Perú, después de aquí voy para Costa Rica, de aquí voy para Guatemala, de aquí? Entonces, hay un problema con la MASI. ¿Por qué? Porque son gente que gana bien, tiene su prestigio y no va a destruir su prestigio por venderse aquí a un político corrupto en Honduras. Que se vaya la MASI, aquí el combate a la corrupción terminó. Se terminó y seguimos con el paraíso de corruptos y narcotraficantes como siempre ha existido en este país. Cerramos con el abogado Suazo. Bueno, una de las cosas que acaba de decir Harry Dixon, y es de las cosas que yo siempre he criticado de la MAS, y es exactamente ese mismo punto. En lo que se refiere a que hay muchas personas que están en proyectos de requerimiento fiscal y a final de cuentas los van quitando, los van excluyendo simplemente por otro tipo de intereses. Para mí eso no debe de pasar en una institución como la MAS, que debería enfrentar
la corrupción a todo nivel. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a lo que está refiriéndose él, creo que está completamente equivocado en cuanto a la posición de los abogados defensores. Miren, si voy a presentar un requerimiento fiscal y voy a presentarlo, debo de estar claro y entendido que debo de acusar por lo que debe de pasar o por lo que realmente pasó y no estar haciendo imputaciones que realmente están alejadas del derecho. Voy a decirlo específicamente en el caso Pandora. Si ustedes se fijan actualmente, ya el Ministerio Público antes, la FECICMASI acusaba a todo el mundo por delito de lavado de activos porque tenía, o de conformidad con el artículo 184, la potestad de que no tienen que hacer absolutamente nada, simple y sencillamente acusaban por un delito de lavado de activos, y la persona no tiene el derecho a una defensa, sino que va directamente a la cárcel, violentando lo que establece la Constitución de la República. Nosotros estuvimos en ese caso Pandora y fueron se interpusieron unas excepciones correspondientes y que demostramos tanto a la jueza que estaba llevando la causa, la jueza designada, como al mismo Ministerio Público y FECICMASI, que tenía que haber un delito precedente, y ese delito precedente no ocurría exactamente en ese caso. Yo creo que, bueno, ahí estuvimos con la abogada Doris Imelda Madrid, y yo creo que fue una oportunidad en la cual de verdad se dio una verdadera cátedra de lo que significa el derecho penal en este país. Entonces, para mí lo grave y lo complicado realmente no es eso. Yo creo que si yo voy a acusar a una... Y eso sin querer tocar los aspectos relevantes a una culpabilidad, porque yo estoy claro de que a las personas que nosotros estamos representando son inocentes de los casos que le están imputando. Claro, el daño está hecho y Harry aquí habla y te dice que él ha denunciado y que cuando estuvo de fiscal también denunció, etcétera, etcétera. Yo no he visto ninguna acción que realmente haya salido a lo público y que realmente haya denunciado un caso de esa naturaleza. Entonces, esas son las cosas que a veces hablar es muy fácil. Mi crítica, y yo acepto lo que dice lo que dice Harry en este caso, que es muy probable que si no esté la MASI, pues muchos de estos casos vayan a quedar impunes. Sí, es muy probable que vayan a quedar impunes. Creo que tenemos capacidad suficiente. Fíjense bien en el recurso de inconstitucionalidad que presentó Juan Carlos Sánchez Cantillano, que para mí es también uno de los mejores profesionales que existen en el país. Una inconstitucionalidad sobre las atribuciones y el poder que le había entregado el poder hondureño a la MASI. Yo creo que en cuanto a la investigación y en cuanto a la ejecución y en cuanto a las personas y cómo deben hacerse los requerimientos fiscales. Esto para mí, eso es lo que debe tener mucho cuidado la MASI, debe de tener... porque no es que defendamos, no es porque nosotros defendamos este tipo de personas que están acusados, mucha de la gente lo pueden acusar injustamente, y yo creo que todo el mundo tiene derecho, incluso hasta el culpable tiene derecho a una debida defensa, y no digamos un inocente. Entonces es bien fácil a veces criticar y decir, no, es que el defensor hasta ahora sale a decir que son inocentes, que le violentan los derechos. No, cada quien defiende a la persona de conformidad con su capacidad y las personas que lo contratan a uno. Creo que hay muy buenos defensores públicos, también hay muy buenos defensores privados, etcétera, etcétera. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo hacemos en base, ya somos personas que ya hemos tenido un bagaje judicial el que nos permite a nosotros llegar a otras instancias. Esas son las cosas que nosotros siempre vamos a criticar y que consideramos nosotros que en el accionar de la MASI podemos criticarlo. Bien, 30 segundos cada uno para despedirnos. Conclusiones, gracias por venir. Muchísimas gracias. Yo solo le dejo un reto a Harry, porque se refirió precisamente a los abogados defensores y es el ejercicio profesional que hacemos. Si eso él lo sabía y tuvo conocimiento de él, mal hecho que no interpuso la denuncia y no hizo una acusación. Así que es fácil hablar, pero otra cosa son el ejercicio profesional bajo el derecho a la defensa. Gracias. Muchas gracias, don. Abogado. Bueno, muchísimas gracias, don Raúl, y muchísimas gracias a los compañeros con los que hemos compartido estos momentos de la mañana. Pues la lucha contra la corrupción es permanente, no debe pararse bajo ninguno de los aspectos. Naturalmente, si contamos
con el apoyo de una instancia como la MASI, creo que va a ser de mayor fortaleza para el país. Así que yo los invito a seguir trabajando, estudiando y apoyando pues la lucha contra la corrupción, y parte de ello me parece a mí es apoyar el trabajo de la MASI, haciendo los señalamientos que creamos que son necesarios para que mejoren su actividad de eficacia en el país. Gracias al abogado Mario Díaz. Abogado y diputado Harry Dixon. Sí, siempre me gusta estar en su programa, gracias. Le agradezco que haya es un placer estar con ustedes. Óyeme, a los cuatro, la gente, muy buen programa, la gente me escribe, buen programa. Yo solo les digo, yo creo que el que diga que Harry Dixon no ha denunciado corrupción es porque no mira los medios de comunicación. Desde que era fiscal, denunciar a los fiscales generales. Nos fuimos hasta una huelga de hambre en contra de la corrupción, o sea, todo eso es de amplio conocimiento. Yo lo que les digo... Ahí saltó a la fama usted. De repente. Yo lo que les digo al pueblo hondureño, hay que apoyar a la MASI. Hay que apoyar a la MASI, hay que apoyar a la misión internacional y hay que ser intolerantes con los corruptos de este país. En el momento que la corrupción se combata como debe ser y los corruptos paguen sus delitos, Honduras va a empezar a crecer. Alejado, eso sin distingo de colores políticos, sin distingo de ideologías o religiones, al corrupto, el corrupto hay que meterlo preso y hay que quitarle lo que se ha robado y devolvérselo al pueblo. No como hoy, quitan cosas y otros corruptos se los roban. Mensaje para la OABI. Salud, gracias. Gracias a usted. Ladrón, que roba ladrón. Cerramos con don Raúl Faso. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar acá y atender tu invitación. El gran problema que tiene Honduras, vuelvo a reiterar, es la corrupción y la falta de investigación. Por lo tanto, esas son las cosas en las cuales creo yo que son retos que tiene que tener siempre la MASI en la lucha conjunta junto con el Ministerio Público. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares iniciando esta semana. Que tengan una muy buena semana y los invito, bueno, ustedes tendrán sus propias conclusiones de la comparecencia de estos 4 distinguidos abogados que han hablado sobre los temas que están en la palestra pública del país. Dios primero, el país vaya por la ruta correcta, que es lo que todos necesitamos. Buenos días. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto.